Bien, entonces damos inicio a la mesa redonda de violencia obstétrica. Ideamos esta mesa, nos pareció importante relevar esta mesa, porque la violencia obstétrica nos muestra inequidad de género. Es un problema que ha ido adquiriendo cada vez más interés público debido a los riesgos asociados al maltrato del niño, de la mujer durante el trabajo de parto y que pueden contribuir al aumento de la morbimortalidad, configurándose en un problema de salud pública y de derechos humanos. Comenzamos entonces esta mesa con Dominique Truan. Ella es médica especialista ginecobstetra de la Universidad de Chile, egresada de Magíster de Salud Pública, activista por los derechos sexuales y reproductivos, dedicada al alto riesgo obstétrico en el sistema público, diplomada en salud y derechos sexuales y reproductivos en América Latina, diplomada en bioética clínica y asistencial, directora de la Corporación Miles por los derechos sexuales y reproductivos, secretaria técnica del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Santiago. Dominique nos presenta el tema Derechos del Nacimiento. Muchas gracias, Gladys. Primero que todo quería agradecer esta increíble oportunidad. Además, el título de este congreso no me puede gustar más. Justicia y equidad social es a lo que debemos aspirar. Así que estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy es desde la violencia obstétrica hacia el parto respetado. ¿Ya? Ok, la siguiente. Perfecto, entonces desde la violencia obstétrica hacia un parto respetado. La siguiente. Ya, sobre las hipótesis causales de la violencia obstétrica, primero debemos ponernos en contexto, ¿ya? Chile es hoy uno de los países con mejores indicadores de salud materno-infantil a nivel global. O sea, estamos después de Canadá en América, ¿ya? Situación que es comparativamente mucho mejor o muy superior a otros aspectos de nuestra misma vida nacional acá. Los principales indicadores actuales de mortalidad materna, por ejemplo, son 18 por 100.000, perinatal de 7, perdón, infantil y perinatal de 7 a 10 por 1000 nacimientos respectivamente. Entonces, estos indicadores hablan de que nosotros tenemos un muy buen nivel de salud materno-infantil, ¿vale? Y esto fue logrado por políticas públicas como la atención profesional del parto en alrededor de un 99%, ¿ya? Y políticas de anticoncepción. Entonces, estamos hablando que partimos Chile de ser uno de los países con más altos índices de mortalidad materna a uno de los mejores de América Latina. Ya, entonces, teniendo esto como base, ¿cuál podría ser una hipótesis causal de la violencia obstétrica o los malos tratos? Primero, una medicina muy tecnocrática como sistema cultural ideológico, como el médico o el equipo de salud el que tiene el conocimiento y el paciente como un ente pasivo que lo va a recibir, ¿ya? Excesiva medicalización del nacimiento, con este afán de optimizar las horas cama y horas hombre del equipo de salud, y también una patologización de los procesos fisiológicos femeninos, ¿ya? De ver el parto y el embarazo como una patología que tiene que estar en constante control y chequeo por un médico. ¿Ya? Entonces, este tema cultural, tecnocrático y la patologización de los procesos podría ser una de las hipótesis que explicarían por qué hemos llegado a vulnerar a las mujeres en estos procesos tan delicados. Siguiente. Ya. Ahora sobre los conceptos clave. ¿Ya? La violencia obstétrica es definida como una forma de violencia contra la mujer, o sea, una violencia estructural, ¿ya? Y se define como aquella que se ejerce desde el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en patologización de sus procesos naturales, ¿ya? El derecho internacional ha declarado que la violencia contra la mujer
es una violación a los derechos humanos. En el fondo es un conjunto de prácticas que degrada, intimida y oprime a las mujeres y a las niñas en este ámbito de la atención en salud sexual y reproductiva, sobre todo en el embarazo, parto y posparto. Y también tenemos como definición, dentro de los malos tratos, tenemos la división de físicos y psicológicos. Dentro de los físicos están la medicación que no esté justificada, o procedimientos o técnicas no autorizadas por la madre, procedimientos no justificados como el índice de cesárea tan elevado que tenemos en Latinoamérica, o ya un daño directo como reportes han mostrado cachetadas, forzar la quietud en el fondo durante el pujo, y todo lo psicológico tiene que ver con lo que se ejerce sobre la estabilidad emocional de la mujer. Ya se produce tanto por acción como omisión. Es un trato deshumanizado, grosero, humillante y algunas veces abandono, dejar a la embarazada sin darle ninguna explicación, sin su recién nacido. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando este término y este entendimiento? Bueno, primero se acuña el término de violencia obstétrica en Venezuela en 2008, que es el primer país que tuvo una ley de violencia obstétrica específica. Luego se inician varios estudios en que van analizando qué tipo de violencia es la que vive la mujer en estos contextos, le van dando más forma y contenido teórico a este concepto. Ya el 2015 se habla de una epidemia de malos tratos y abusos durante el parto, y esto fue en el American Journal de Ginecología y Obstetricia, que es una revista muy leída, y la FIGO es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, y ya se habla de pandemia. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se ven reportes de infantilización de la mujer en relación a sus procesos reproductivos, entre otros. Y esta tabla que... Ay, perdón, avanza la diapositiva. Esto está en conceptos clave, avanza. Ay, perdón. Ya, ahí estoy. La última foto que no se ve muy bien, pero ahí están, se hizo todo un catálogo de los tipos de maltrato. Desde lo psicológico, físico, llega hasta al abuso sexual. O sea, hay descrito hasta violación en mujeres en trabajo de parto o en puerperio. ¿Ya? Y acá se destaca en nuestra región el alto índice de cesáreas. ¿Ya? Debemos recordar que el índice de cesárea recomendado por la OMS no debiera ascender a más del 15%. Y nosotros en Chile tenemos por lo menos en promedio un 50% de los nacimientos son por cesárea. Ya vamos a hablar de cifras más específicas. Siguiente. Entonces, dado todo este auge, este estudio de la violencia obstétrica, todo el levantamiento de casos y de data, la OMS hizo una declaración en la que habló de la erradicación del maltrato y la falta de respeto en el parto. Solamente puede lograrse en un proceso inclusivo, ¿ya? En el que participen mujeres, comunidades, profesionales de salud, administradores, porque en el fondo nos vamos a dar cuenta que la violencia obstétrica no está solamente supeditada a la matrona, el médico, es un sistema que en el fondo, por ejemplo, en un sistema privado hay países que al médico le pagan más por un parto cesárea en vez de parto vaginal. Entonces, no es solamente el trato directo de la paciente con el equipo de salud, es un sistema de cómo vemos la salud, ¿ya? Y el respeto de los derechos humanos. Entonces, tenemos que involucrar el sistema mismo de previsión, las mujeres, los médicos, los organismos de capacitación, educación, certificación de médicos, de lugares, etc. Pero ya en el fondo hay un precedente de que esto ya existe, tiene nombre y tiene eventuales mecanismos de mejora. La próxima. Ahora, en Chile, tenemos que entender varias cosas.
tenemos una atención institucional y profesional del parto casi del 100%, y eso explicaría nuestros buenos índices, ¿ya? De baja mortalidad materna y perinatal, ¿ya? Pero también eso hizo que la medicina o la atención del parto fuera muy tecnócrata y muy poco personalizada. No tenemos opciones legales para partos fuera de los hospitales o clínicas. Ahora hay un incremento importante de mujeres que están teniendo un parto en domicilio, y eso no está considerado como ejercicio legal de la profesión, o en el fondo no está reconocido como una opción, ¿ya? Tenemos una tendencia hacia la privatización del parto, y la cesárea un 50%, o sea, 1 de cada 2 chilenos nace por cesárea, 40% en el sistema público y casi 70% en el privado. Siguiente. Ahora les voy a mostrar la primera encuesta que se hizo en Chile sobre violencia obstétrica. Ya se consideraron 9 maternidades, 2 en la región metropolitana, 7 en regiones, y se entrevistaron a 1.882 mujeres en trabajo de parto, desde el año 1970 al 2017. ¿Qué encontramos? Yo aquí traje un muy resumido porque tengo solamente 15 minutos, pero como para que vean cómo se manejan las cosas en nuestro país. Ya, acá vemos un gráfico que muestra el incumplimiento de las recomendaciones para tener una experiencia positiva de parto en Chile. O sea, ¿qué cosas no estamos haciendo a pesar de que tienen sustento científico? Entonces vemos en el gráfico, el azul es el hospital y el naranjo clínicas. La primera columna entonces muestra la falta de acompañante significativo, que vamos a ver más adelante, que es una de las cosas más importantes para que la mujer tenga una buena experiencia de parto. La segunda columna, la ingesta de alimentos y líquidos. Nosotros en los hospitales solemos dejar a la mujer en ayuno cuando el trabajo de parto es un periodo de mucho requerimiento energético y de líquidos. Y la tercera, la restricción del movimiento, que se ha visto que una mujer que pare en libertad de movimiento tiene mucho menos riesgo de terminar en cesárea, de desgarros perineales, etc. Luego acá, pasa la siguiente. La siguiente. Ya. Acá entonces hablamos de la prevalencia de la falta de información por parte del personal de salud hacia la mujer. Azul es hospital, naranjo clínica. Y miren la prevalencia de esa información. O sea, a estas mujeres no se les informa sobre los riesgos y beneficios de fármacos que usamos constantemente, de la anestesia, y así, sobre prácticas obstétricas. Y también falta información sobre la salud del recién nacido. Imagínense lo importante, una madre que acaba de parir, se llevan a su hijo y no tiene información durante horas. Todas esas cosas no requieren nada ni de dinero, infraestructura, solo educación. Siguiente. Algunos testimonios. Yo sé que viene una presentación específica de eso, pero cosas que a mí me ha tocado presenciar. Valentina, de 20 años, tras un forceps, la matrona le dice: no pudiste parir a tu hijo por ti misma. Así que si quieres ser madre de nuevo, piénsalo. Totalmente innecesario. O Rosa en su trabajo de parto, al comentar que le ayudaran porque su guagua no salía en pujo, una TENS dijo: no gastaremos recursos de una cesárea en una peruana, eso es solo para chilenas. O sea, eso es daño sin ninguna explicación ni necesidad. Bueno, Francisca, que quería un parto normal, el ginecólogo le dijo que si no nacía antes de Navidad, la operaba porque tenía un congreso. Esas son cosas muy cotidianas que pasan todo el tiempo. Siguiente. Ya. Ahora, entrando en el fondo de la violencia obstétrica, tenemos que avanzar hacia una educación de un parto humanizado, respetado o personalizado, que se llama, ¿vale? Entonces, todo lo que hablamos antes habla del modelo intervencionista, en que la mujer es un sujeto pasivo y es el equipo de salud el que genera todas las condiciones para extraer prácticamente al recién nacido.
¿Qué es lo que pasa con el modelo personalizado? La mujer se convierte en el centro, ¿ya? Y ella es la que pare y nosotros simplemente somos cuidadores, vigilantes de que todo salga bien, de la seguridad, ¿ok? Entonces, lo que nosotros hacemos por ahora, mantenemos el ayuno, la monitorización fetal continua, no dejamos la libre deambulación, son la mayoría aceleradas con oxitocina, que el manejo del dolor es prácticamente solo peridural. ¿Ya? Cuando la evidencia científica desaconseja mucho de estos procedimientos e intervenciones que nosotros hacemos de rutina. Entonces, el modelo personalizado es todo lo contrario. Observar, acompañar. Siguiente. Entonces, se han hecho distintos estudios ahora en Chile, ya, sobre la satisfacción usuaria en maternidades que en el fondo quieren aspirar a ser de buenas prácticas o amistosas con la mujer. Y cosas interesantes, por ejemplo, la menor satisfacción usuaria se asoció al nacimiento por cesárea, al manejo del dolor, que sea solo peridural, a la monitorización continua y la episiotomía. Y el mejor predictor para que una mujer sienta que fue una buena experiencia de parto es el acompañante. Y ahora en pandemia, por ejemplo, eso no se ha cumplido para nada. Siguiente. Y acá entonces tenemos distintos reportes sobre maternidades amigas de la madre y el bebé, que en el fondo son esas salas que mostraba en la primera página, o sea, en esa foto de no tanto una sala quirúrgica, sino un ambiente más cotidiano, con luz tenue, en que la mujer vaya sintiéndose que está en intimidad, ¿ya? Entonces, la idea es las medidas a tomar, adopción de la posición, que la mujer se sienta cómoda, que pueda tomar líquidos, alimentos, que haya una no discriminación por religión, migrantes, adolescentes, VIH, y esta sensación de privacidad o intimidad. Siguiente. Siguiente. La acabo de leer. Ya. También entonces la elección de un acompañante significativo, que haya un respeto por las distintas culturas y bueno, el no abuso, se llama directo. También la siguiente, que haya disponibilidad de métodos no farmacológicos y farmacológicos para el alivio del dolor, un ambiente de intimidad y promover piel con piel inmediato y lactancia precoz. Entonces, antes de movernos a las reflexiones finales, quisiera como explicarles que en el fondo la evolución de esta medicina poco personalizada, basada más bien en resultados más que calidad, y junto a nuestra cultura, que es bastante patriarcal, machista e infantilizadora de las mujeres, nos llevó a este tipo de violencia estructural, que se llama la violencia obstétrica, y que tiene muchas aristas y muchas, por lo tanto, responsabilidades, ¿ya? Y la idea es no quedarse como en lo negativo, sino cómo para adelante podemos mejorar, porque yo les debo confesar que este tema para los obstetras es un tema que hay obstetras que se paran de la reunión clínica porque no quieren ni escuchar este término, porque están muy orgullosos de estos índices fantásticos que tenemos. Entonces, no, el término violencia obstétrica o malos tratos no ha tenido muy buena acogida en los médicos. Y la verdad que por eso al final le quisimos poner a la presentación derechos del nacimiento como algo más en positivo, porque en el fondo tenemos que involucrar al equipo de salud si queremos generar cambio, ¿ya? Siguiente. Y algunas reflexiones sobre cómo avanzamos. Bueno, evolucionar desde el paternalismo hacia un enfoque de derechos, ¿ya? Donde la autonomía de la paciente debe prevalecer. Tenemos que desaprender, ¿ya? Muchas actitudes, muchas prácticas,
Debemos crear espacios de discusión en las sociedades, escuelas de medicina, escucha activa de las pacientes y empezar a hacer lo que ya se está haciendo, un levantamiento de datos sobre la experiencia de las usuarias e ir evaluando protocolos de atención de las distintas instituciones. Incluir en las mallas curriculares derechos sexuales y reproductivos, que estamos totalmente al debe, y repensar la atención del parto desde la patología a un proceso fisiológico. ¿Y por qué no empezar a hablar del parto en domicilio? Las mujeres cambiaron y sus necesidades se complejizaron. Ya no basta una guagua y madres sanos, debemos mejorar la experiencia de parto. Muchas gracias.